Lo sé, ha empezado la pretemporada, hemos tenido ya algunos partidos y ha habido cosas interesantes, pero la pretemporada nunca es fiable, así que de momento no quiero hablar mucho de ello. John Wall ha tenido buena pinta, ha habido bastantes cosas interesantes, pero hoy vamos a hablar de otra cosa. Bienvenidos a Basket 365, soy Denis y en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es hablar de 6 jugadores que están ahora mismo a punto de caerse de la NBA. Se trata de jugadores que fueron seleccionados en los últimos años en la lotería del draft y que tenían bastantes expectativas, y todos estos jugadores están cerca de, si no lo hacen bien, en un año o dos, encontrarse fuera de la NBA. Antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que suscribáis, dadle like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opináis, y ahora ya sí, voy a empezar. Vamos a empezar por el mayor de estos jugadores. Este jugador tiene 25 años, por lo que ya lleva todo su contrato de novato y un par de años más de contrato en la NBA, es verdad, pero se trata de un jugador que fue el quinto pick de su draft, tenía expectativas muy altas evidentemente y ha sido una decepción total, sobre todo por lesiones, pero incluso por su nivel de juego en las pocas ocasiones en las que ha estado sano. Ese jugador es Dante Exum y ahora mismo, como estáis viendo, se trata de un jugador que esta última temporada ha promediado poco más de 4 puntos por partido entre Utah y Cleveland. En Cleveland ha promediado un poco más, eso es verdad, pero poco más de 4 puntos por partido, 2 rebotes, una asistencia, un 35% en tiros de 3, y se trata de un jugador que tenía expectativas muy altas. El quinto pick del draft, un jugador australiano, es algo poco habitual y desde luego le salió muy mal a los Jazz. Es un jugador con muchísimo potencial defensivo, de hecho en unas series de playoffs una vez defendió muy bien a James Harden, pero eso no es suficiente para justificar lo que ha sido Dante Exum hasta ahora. Se trata de un jugador que además, tras finalizar su contrato de novato, firmó un contrato bastante potente, si no me equivoco, 3 años, 33 millones de dólares, solo queda un año más de contrato. Y no sé si seguirá teniendo trabajo después de esto. Los Cavaliers han intentado arriesgarse con él, lo intercambiaron por Jordan Clarkson, también se llevaron un par de picks más. Jordan Clarkson es mucho más valioso que Dante Exum ahora mismo, pero se trata de un jugador que este año que viene los Cavaliers tendrán alguna oportunidad más, pero si no lo hace bien, me imagino que aún durará un año o dos más por la mínima, sobre todo si se mantiene sano, pero de lo que se esperaba de él ha sido una decepción total. Y estamos hablando de un jugador que fue el quinto pick de su draft. El sexto pick de ese mismo draft fue Marcus Smart, que no es ninguna estrella, pero desde luego, si quieres defensa, aporta bastante más defensa que este jugador y desde luego a nivel de consistencia no hay color. Vamos a hablar ahora del segundo de estos jugadores. Este, de entre los mencionados en este vídeo, es uno de los 2 jugadores que tienen más de un año de contrato, por lo que dentro de lo que cabe todavía tiene asegurado 2 años en la NBA. 2 años para intentar probar que es un jugador que vale la pena, cosa un poco complicada a día de hoy. Se trata de Josh Jackson, un jugador que fue el cuarto pick en su momento por los Phoenix Suns, fue seleccionado entre Jason Tatum, que fue el tercer pick, y de Aaron Fox, el quinto pick, o sea, una catástrofe total, y tras solo 2 años en los Suns acabaron intercambiándolo por nada básicamente a los Memphis Grizzlies, donde jugó un año y los Grizzlies decidieron no renovarlo, se acabó su contrato, solo 3 años de contrato de novato y ni siquiera tomaron su cuarta opción. Algo bastante duro para un jugador que fue seleccionado con el cuarto pick del draft. Y este año los Detroit Pistons le han dado una oportunidad, le han pagado además 2 años de contrato, algo menos de 5 millones de dólares. Y yo creo que realmente es una buena idea, es algo por lo que yo apoyaba que equipos como Cleveland o posiblemente los Pistons, equipos que no van a ningún lado, se arriesguen con Josh Jackson, porque es un chaval que ahora mismo solo tiene 23 años. Y estamos hablando de un jugador que puede jugar de alero, de ala pivot, con sus 2 metros 3 de altura, muy buen físico, es muy atlético. Y esta última temporada ha tenido números un poco inflados hacia el final, aunque no lo parezca viendo los stats, pero ha promediado 9 puntos, 3 rebotes, 1,6 asistencias, y el problema son los porcentajes de tiro. Un 44% de tiros de campo es pasable, pero no tanto para un jugador de su tamaño, y un 32% desde 3 para alguien que ya lleva 3 años en la NBA no es ninguna maravilla. Se esperaba que Josh Jackson fuera un defensor de élite, no lo está siendo, pero tiene los atributos para serlo, y yo creo que Detroit debería intentarlo con él. El problema de Josh Jackson es sobre todo mental, no estaba mentalizado en absoluto, cometió muchos errores, fue bastante idiota en general, sobre todo con los Phoenix Suns, muy poco profesional, y ahora habrá que ver si consigue darle la vuelta a su carrera. No creo que vaya a estar a la altura de ser un cuarto pick del draft, pero todavía tiene potencial y solo tiene 23 años. Aún así, si este año juega mal, no me sorprendería que el año que viene apenas juegue en Detroit y el año siguiente acabe por la mínima de algún lado jugando nada o directamente fuera de la NBA. O sea que se juega mucho este año, aunque le quede un año más de contrato. Pasamos a hablar ahora de un jugador que se parece un poco a Josh Jackson, a mí me recuerda un poco a él, aunque sea mucho más pesado sobre todo, pero que está en una etapa posterior a la de Josh Jackson. Y ese jugador es Stanley Johnson, que a día de hoy está ya bastante cerca de quedarse fuera de la NBA. Se trata de un jugador que fue el séptimo pick de su draft hace ya bastantes años y es un jugador que se esperaba que fuera el próximo Kawhi Leonard. Es un poco con lo que se le comparaba. Un jugador de 1,98 m, 2,12 m de envergadura, súper físico, 109 kilos de peso a día de hoy, y con 24 años de edad se esperaba que fuera un jugador de élite a nivel defensivo y que si mejoraba su tiro de 3 acabara siendo capaz como mínimo de jugar como 3&D y potencialmente un jugador todavía mucho mejor. A mí
Stanley Johnson, al jugador que más se me asemeja a día de hoy de los nuevos que llegan, es Isaac Okoro. Isaac Okoro es el nuevo Stanley Johnson en ese aspecto. Esperemos que no salga así, pero es un jugador muy bueno a nivel defensivo de la universidad, súper físico, con unas mecánicas de tiro todavía cuestionables y que habrá que ver. Esperemos que salga mejor que Stanley Johnson, porque el problema con él es que ni siquiera llegó su defensa a trasladarse. O sea, estamos hablando de alguien que lleva todo su contrato de novatos. Detroit ni siquiera le dio tantas oportunidades y lo acabó intercambiando. Los Raptors le dieron una oportunidad el año pasado y le ofrecieron 2 años de contrato. Él mismo aceptó su opción para este segundo año, donde va a cobrar 3,6 millones de dólares, y el año pasado apenas jugó en Toronto. Promedió 2 puntos por partido, algo más de un rebote, menos de una asistencia y un 29% en tiros de 3 y un 37% en tiros de campo. Estamos hablando de un jugador que lleva 5 años en la NBA y que se le están acabando ya las segundas oportunidades. Stanley Johnson tiene potencial a nivel físico, pero parece que o la falta de trabajo o la falta de talento están pesando y el físico no siempre es suficiente para mantenerte en una liga tan de élite como es la NBA. Pasamos a hablar ahora de un jugador que a mí en cierto modo me engañó en su momento, dado que yo creía que había sido un robo en su draft con el pick número 11, y se trata de Malik Monk. Malik Monk fue drafteado por los Charlotte Hornets hace ahora 3 años, va a empezar ahora su 4ª temporada, y es un jugador que en su único año en Kentucky promedió casi 20 puntos por partido, con un muy buen porcentaje de tiro de 3, siendo súper atlético, un matador espectacular, y yo esperaba que esa capacidad de anotación llegara a la NBA. No esperaba un jugador súper sólido en otros aspectos, pero por lo menos una especie de Lou Williams, y de momento está siendo una catástrofe. En su último año, su 3er año ya en la NBA, ha promediado poco más de 10 puntos por partido, 3 rebotes, 2 asistencias, casi 4 triples intentados y un 28% en tiros de 3, un 43% en tiros de campo. Y Malik Monk es un escolta de 1,90 m, por lo que es un poco pequeño, que tiene 22 años de edad, o sea que todavía tiene margen de desarrollo, pero su tamaño no le ayuda. El hecho de que no sea capaz de tirar de 3 también está restando, y es verdad que es muy atlético, pero eso tampoco se traslada en una buena defensa. A Malik Monk se están acabando las oportunidades en su propio equipo, en los Hornets, y no sé cuántos equipos estarán dispuestos a darle una segunda oportunidad si rinde tan mal esta temporada como la anterior, donde tuvo minutos y no los aprovechó. Aún así, creo que el potencial está ahí, creo que puede ser un jugador decente, ya no espero mucho más de él, pero tal vez consiga convertirse en una especie de Terrence Ross a la larga, pero eso sí es capaz de meter sus triples. De momento no está funcionando, funcionó en la universidad y no ha vuelto a pasar desde entonces. Yo creo que Malik Monk, cuando se acabe su contrato con los Hornets, no va a seguir allí, pero no me sorprendería que algún equipo le ofrezca un contrato por la mínima por 1 año y 2 más para darle una oportunidad más. Todavía es muy joven, pero se le está acabando el tiempo. Pasamos a hablar ahora del otro jugador junto a Josh Jackson, al cual todavía le queda más de 1 año de contrato, por lo que puede tomárselo con un poco más de calma. Pero ese jugador es Jerome Robinson, y estamos hablando de alguien que fue drafteado con el pick número 13 por los Clippers, un pick justo antes de Michael Porter Jr., y menuda diferencia. Jerome Robinson lleva solo 2 años en la NBA y ya fue intercambiado de los Clippers a los Wizards a cambio de Isaiah Thomas, para que los Clippers cortaran a Isaiah Thomas porque querían ese margen salarial. Simplemente no querían seguir pagándole a Jerome Robinson. Y los Wizards, ¿qué tienen con él? Un jugador joven que tal vez llegue a ser algo. De Jerome Robinson, cuando fue drafteado con el pick número 13, se esperaba una especie de Landry Shamet, un jugador con algo de experiencia en la universidad, creo que jugó 3 años en Boston College, capaz de tirar de 3, capaz de hacer de playmaker secundario en ocasiones limitadas, y adicionalmente decente a nivel físico, con lo que podría defender un poco. Ya era una elección cuestionable en ese momento con el pick número 13, pero resultó ser una catástrofe. En su segundo año en la NBA, Jerome Robinson ha promediado 5 puntos por partido, 2 rebotes, poco más de una asistencia, un 32% en tiros de 3 cuando se esperaba que fuera un muy buen triplista, y un 37% en tiros de campo. Es un escolta que mide 1,93 m, con una buena envergadura y solo 23 años de edad. A nivel defensivo está lejos de ser un jugador de élite, pero algo puede hacer. Pero si no mejora su capacidad de tiro y de playmaker, que promedia poco más de una asistencia por partido, lo va a tener complicado. Adicionalmente, unos Washington Wizards que acaban de conseguir a Russell Westbrook, no va a tener demasiadas oportunidades este próximo año. Le dieron muchas hacia el final de la temporada pasada, yo creo que porque los Wizards ya empezaban a imaginarse que no iban a llegar lejos, pero si no tiene oportunidades, teniendo en cuenta el nivel al que está jugando ahora mismo, no sé yo si algún equipo lo intentará tal vez en su 4ª temporada, tal vez lo intercambien por 1 o 2 segundas rondas para ver si otro equipo le da una oportunidad. Y es eso, tal vez sea un buen jugador, nunca aspiraba a ser una superestrella ni mucho menos, pero desde luego se esperaba más de él de lo que hemos visto hasta ahora. Y pasamos ahora al último jugador que posiblemente esté ya bastante al vilo de caerse de la NBA, y ese es Dennis Smith Jr. Estamos hablando de un jugador que fue el 9º pick de su draft, tenía expectativas muy altas, mucha gente está decepcionada de que no lo hubieran drafteado los New York Knicks con un pick antes que seleccionaron a Frank Ntilikina. Frank Ntilikina no está siendo una maravilla, pero desde luego creo que su puesto en la NBA está más asegurado que el de Dennis Smith Jr., que a día de hoy
ha tenido una de las peores temporadas posibles la temporada pasada y habrá que ver qué oportunidades le dan los Knicks este año y si llega a recuperar un poco el nivel al que empezó jugando su primer año. Estamos hablando de un base pequeño, lo cual puede ser un problema, mide 1,88 m, es súper atlético, eso es verdad, y solo tiene 23 años, así que todavía tiene margen de recuperar o reconducir su carrera, pero este último año en los Knicks ha promediado 5 puntos por partido, 2 rebotes, casi 3 asistencias, un 30% en tiros de 3, pero sobre todo un 34% en tiros de campo. Un jugador que fue seleccionado hace 3 años con el 9º pick del draft, promediando 34% en tiros de campo, es terrible y muy preocupante. Y promediando algo así no te va a permitir intentar muchos tiros más, así que más le vale espabilar este año. Estamos hablando de alguien que eso, tenía muy altas expectativas, es verdad que el tamaño es un problema, pero con esa capacidad atlética debería ser capaz de cubrirlo en cierto modo, y en New York, un equipo que a día de hoy es muy malo, tendría que tener oportunidades y está siendo una decepción total. Creo que aún así Dennis Smith Jr. con esa capacidad atlética un poco al estilo Stanley Johnson, aun si los Knicks no lo renuevan este año, tendrá cabida en un equipo por lo menos por un año o dos más, pero no me sorprendería que acabe siendo uno de estos jugadores que se va a China y promedia 25 puntos por partido porque con su capacidad física va a poder hacerlo allí, pero aquí si no mejora su tiro y su eficiencia va a ser un problema y no le quedan muchas oportunidades. Y estos han sido para mí los 6 jugadores que más cerca están de caerse de la NBA ahora mismo. Entre los jugadores jóvenes, evidentemente, existen también jugadores más veteranos como posiblemente Jabari Parker, cuyo puesto empieza a ser más cuestionable, pero de entre aquellos seleccionados en los últimos años en la lotería y que realmente no han demostrado nada, estos para mí son los más destacados. Y nada, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.